Y me acuerdo que esta psicóloga, que era una profesora mía que además admiraba mucho, entré en este proceso psicoterapéutico digamos, hubo un momento en que yo entendí una experiencia que había tenido en la infancia, pero digamos que no la entendí como desde, solamente como desde, ay, el trauma y qué dolor y qué sufrimiento y todas estas cosas, que está bien, o sea, está bien, no estoy diciendo que, que esas no sean también como eh, parte del proceso psicoterapéutico de autoconciencia que uno tiene que tener, entender las cosas desde las emociones es muy importante, pero entender también las cosas desde la libertad es muy importante. Y recuerdo que tuve un insight muy interesante porque, digamos, en esa terapia hubo un momento en que entendí que uno de mis padres había tenido mucho poder sobre mí y lo entendí así literal, como les estoy diciendo, como esta persona tuvo mucho poder sobre mí, sobre, sobre mi experiencia, sobre mi vida, ¿sí? Y fue como un entendimiento como, no solamente fue el entendimiento como de, esta persona tuvo mucho poder sobre mí, sino que también entendí como, esto va a sonar feo, pero cuando la gente tiene un poder disfuncional sobre uno o poco sano sobre uno también entiende que cuando alguien tiene un poder poco sano sobre uno, es porque la gente también le quiere dañar a uno la existencia y el presente, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, es eso, y entendí eso, entendí que esta figura tuvo un poder sobre mí y no solo eso, sino que a través de ese poder que tuvo sobre mí, quería dañarme el resto de mi vida y de mi existencia, porque yo estaba sufriendo en ese momento presente y porque yo sabía que si yo no superaba eso, todo el resto de mi vida iba a ser un horrible sufrimiento, ¿sí? Yo lo entendí de esa forma y fue como, fue muy liberador porque en ese momento entendí eso y fue como, no, no, esto no va a pasar. Esta persona puede que haya tenido ese poder sobre mí en la infancia, pero esa persona no me va a arruinar mi existencia. Esta persona no me va a arruinar mi presente. Esta persona no me va a arruinar mi futuro porque es disfuncional, porque es lo que sea, porque tuvo un poder disfuncional, porque haya hecho lo que haya hecho. No, no me va a arruinar. Eso es la libertad. La libertad es tener mucha fuerza también para decir no, no al poder. Eso es la libertad, es decirle no al poder. A alguien que tuvo mucha influencia sobre usted, y es que el problema de la gente que tuvo mucha influencia sobre uno cuando uno fue pequeño es que le puede arruinar el resto de la existencia, porque es que es así. Los traumas a uno le arruinan el resto de la existencia. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a dejar de las personas que tuvieron poder sobre usted? ¿Va a dejar que sus traumas le arruinen el resto de su existencia? ¿Que las experiencias difíciles que tuvo en su infancia y en el pasado le arruinen el resto de sus años de vida y que usted no pueda ser feliz por eso? Porque, a ver, el poder, digamos, sobre el poder que no es sano, quiero decir, el poder que no es sano, porque hay un poder que es bueno. El poder que no es sano busca subyugar, busca arruinar, busca que la otra persona pierda, que la otra persona esté en una situación desfavorable para que la otra persona pueda estar por encima y, entre comillas, en una situación más favorable. Eso, digamos, es el poder eh, disfuncional, ¿sí me entienden? Por eso es que por eso las revoluciones, por eso las protestas, porque hay un poder, ¿sí? Hay unas personas que están sufriendo,
Hay unas personas que están en vulnerabilidad, hay unas personas que están en una situación de desventaja. Esta otra persona ejerce ese poder, le hace daño, estas personas siguen ahí, ¿sí? Eso es el poder disfuncional. Ahora, digamos que en una situación psicológica y en una situación muy más personal y sobre todo en la situación en relación a lo que estamos hablando de la infancia, cuando usted no tiene poder. Obviamente, sus papás o sus cuidadores o sus figuras de autoridad, esto no es tan consciente, no es como que ellos digan como, ay, voy a ejercer este poder para arruinarle la vida a mi hijo o para que yo pueda estar en una situación de mucha más ventaja sobre este niño, ¿sí me entienden? No, o sea, obviamente no es así, o sea, esto no es como que su papá o su mamá o sus profesores o quien sea conscientemente piensen que quieren dañarle su existencia a través de algún tipo de abuso mental, emocional, psicológico, físico, no. Pero en el fondo, digamos que la base conceptual del poder es ese, es que el otro esté subyugado, es que el otro sufre, es que el otro esté en una situación difícil. Eh, en fin, ¿para qué? Para que el otro pueda mantener su poder. ¿Mm? Entonces, ser consciente de esto es importante, ser consciente de las dinámicas, de la estructura y de los procesos de poder es muy importante para poder ser libre, porque cuando uno se da cuenta que realmente lo que buscan otras personas es que uno se encuentra en una situación desfavorable o de dolor o de sufrimiento o de minoría o de subyugación o de lo que sea y que quieren además no solamente eso, sino que uno esté en un estado permanente de esas situaciones, porque es que eso es lo terrible del poder. Lo terrible del poder es que la gente quiere que uno esté en un estado permanente, que uno dure ahí años y años y toda la existencia y toda la historia de la humanidad. Eso es como lo más complejo y terrible del poder, como su persistencia en el tiempo. Y por eso es que Urano es tan agresivo. Urano es agresivo porque para poderse liberar del poder uno necesita ser agresivo, uno necesita tener como un no en mayúsculas constante aquí dibujado en su cara todo el tiempo. ¿Sí me entienden? Eso es agresivo, Urano es agresivo, porque para poderse irse contra el poder uno necesita ser agresivo, uno necesita ser fuerte, uno necesita tener valor y coraje y tener fuerza y decir, no, no, esto no va a estar en mi vida, esta no es la forma en que yo voy a vivir. ¿Mm? Y por eso las protestas muchas veces son agresivas y por eso las revoluciones muchas veces son agresivas, porque el poder en sí, el poder disfuncional es muy agresivo, muy agresivo. Hola gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a hablarles de la conjunción Júpiter-Urano que se va a presentar este 20 de abril a 21 grados en el signo de Tauro y todo en relación a la libertad, la libertad. Voy a hacer una deconstrucción de este concepto de libertad a través de 4 conceptos que vengo a traerles acá. Bienvenidos a este canal de astrología, área de agua. Mi nombre es Andrea, yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenístico y en este canal hago videos acerca de astrología predictiva. También pueden trabajar conmigo en una lectura de su carta astral, revolución solar, sinastría. En una lectura de su carta astral podemos, por lo general, consulta para lecturas de cartas astrales porque están teniendo una situación difícil o una problemática difícil, o están teniendo una transición en su vida, ahorita con los eclipses, o piensan desarrollar algún proyecto, quieren saber cómo se va a presentar eso, quieren saber
porque se están presentando ciertas situaciones en su vida, quieren saber cuándo van a cambiar, uno puede saber eso a través de los tránsitos y también solamente a través de la carta astral. En fin, por estas situaciones o simplemente porque quieren saber acerca de su carta astral. Las lecturas son grabadas o en vivo y en directo por Zoom. Ya volvieron las lecturas grabadas. Volví a hacer lecturas grabadas. Les digo de una vez, son más costosas. ¿Por qué? Porque es lo que valen y es un trabajo súper intenso, es 1 hora, a veces 1 hora, 10 minutos me gasto en estas lecturas donde yo voy intensamente en su carta astral y les hablo. Además, es una lectura condensada, ¿me entienden? O sea, es como mucha información en 1 hora, ¿sí? Es mucha información, es ese tipo de lecturas que ustedes pueden de verdad volver a oír una y otra vez para entender muchas cosas porque yo hablo súper intensamente y condensadamente en las lecturas grabadas, entonces si quieren, o si quieren la que es en vivo y en directo por Zoom también. También hago lecturas de astrología horarias, nuevo tipo de lecturas que estoy ofreciendo donde ustedes pueden hacer simplemente preguntas de sí o no. Esta lectura es bastante útil, es muy pragmática, por lo general la gente lo utiliza para preguntas de relaciones románticas, de negocios, de proyectos, por ejemplo, si quieren saber cómo me va a ir bien en este proyecto creativo, me va a ir bien económicamente, esta carrera me va a dar dinero, esta relación va a seguir, nos vamos a divorciar, voy a relacionarme románticamente con esta persona, me voy a casar con esta persona, cuándo voy a tener una relación romántica o si en algún momento voy a tener una relación romántica, pueden hacer esas preguntas en la astrología horaria, voy a conseguir este trabajo, sí o no. Todos son preguntas de sí o no. La astrología horaria es muy puntual, muy específica. Es una predicción también, es una predicción con un porcentaje de predictibilidad bastante alto, ¿sí? Entonces, la recomendación con astrología horaria es que piensen bien la pregunta y si de verdad quieren saber la respuesta, porque si no quieren oír una respuesta negativa, mejor no hagan astrología horaria. ¿Mm? Entonces, si no están preparados, si les va a dar mucha ansiedad, en fin, no hagan preguntas en astrología horaria. Pero bueno, es una nueva lectura que estoy ofreciendo. A mí me gusta mucho hacerla, pero también entiendo que requiere mucha responsabilidad por parte de las personas que deciden hacer. Y ya esto es, si quieren pagar a través de otra forma que no sea PayPal, que es la forma en que recibo ahí, pueden escribirme a mi correo areadeagua@gmail.com. Hay otras formas de pago. Y si tienen alguna pregunta acerca de las lecturas. No siendo más, los dejo con esta interpretación Urano-Júpiter para este 20 de abril. Hola, gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy vengo a hablarles de la conjunción Urano-Júpiter. Yo aquí tomando té, otra vez un stash, un chai. No suelo tomar café en estos videos porque el café me activa mucho y me tomo una taza de café gigante muy temprano por la mañana y ya después otra mediodía y ya el resto de día en realidad me cafeinada todo el día, sea por té o sea por café, pero procuro no tomar más de 2 cafés al día porque por la mañana es como si me tomara 3 cafés, tengo una taza gigante de café, en fin. Esto es muy Júpiter-Urano, ¿saben? Es como, estoy súper activa. Bueno, Júpiter-Urano, conjunción Júpiter-Urano. Esta conjunción va a suceder el 20 a 21 grados en el signo de Tauro. Ya está sucediendo en este momento, ya en este momento está sucediendo, o sea, ya podemos sentirla intensamente. Y va a seguir sucediendo por ahí 2 o 3 semanas después de la conjunción, entonces es,
es una conjunción larga, pues porque Júpiter y Urano son planetas más lentos. Entonces, bueno, este video lo estaba evitando porque, y sí, es un poco tarde, la verdad, y no se preocupen porque también voy a sacar el de por signos porque por fin entendí de qué se trata esta conjunción Urano, no tanto para este video, es decir, aquí voy a hablar de algunas cosas arquetípicas, pero más para los, los, los signos ascendentes, o sea, cómo entender la correlación de los aspectos en esta conjunción Urano. La otra vez estaba como sentada escuchando a una de mis astrólogas favoritas. Yo siempre digo yo tengo como, no sé, pónganle 5 astrólogos que yo adoro, idolatro. Digo siempre que son mis astrólogos favoritos, pero es que son como las personas favoritas en mi vida, porque yo siento que los astrólogos han cambiado mi vida. O sea, no hay nadie que me haya influenciado tanto en mi existencia como los astrólogos. Y estos a los que sigo escuchando es como siguen siendo las personas favoritas en mi vida. El caso es que la otra vez estaba oyendo a una de mis astrólogas favoritas y oyendo su video acerca de Júpiter Urano, uno de sus videos, porque ella también siempre saca varios videos acerca de los tránsitos, de un mismo tránsito. Y fue como una eureka, fue como, ¡oh, por fin! Me entendí de qué se trata esta conjunción para cada uno de los signos ascendentes. Y eso que yo no estaba hablando para los signos ascendentes, pero por fin lo entendí. Bueno, pero eso va para el otro video, para este tengo otras temáticas. Para este video, a ver, a mí me confronta un poco tener que hablar de esta conjunción porque yo nací con una conjunción Júpiter-Urano en mi ascendente. Entonces, para mí este video es como, tengo que saber de qué estoy hablando, yo debería ser experta en Júpiter-Urano. Y sin embargo, considero que no soy experta en Júpiter-Urano, pero creo que es más porque probablemente de por hecha esa conjunción en mi ascendente. Ah, Júpiter-Urano, la libertad. Pues sí, ¿no? Pues todos vivimos en libertad. La libertad es algo normal. ¿Me entiendes? Es como, sí, sí, yo he vivido toda mi vida buscando libertad, tratando de vivir en libertad, en libertad. Es como, es, hace parte de mi vida, hace parte de mi existencia. O sea, yo me considero una persona libre. Yo he hecho, esto va a sonar, Júpiter Urano es un poco pedante, la verdad. Va a sonar feo, pero es como yo he hecho lo que a mí se me ha dado la gana en la vida. Es decir, yo he hecho con mi vida lo que he querido. Y sí, me ha causado problemas porque Júpiter Urano trae problemas. Uno pierde muchas cosas cuando es Júpiter Urano, pierde gente. También tiene que enfrentarse a lo que implica también muchas veces ser libre, pero también la satisfacción que implica ser libre. Y he estado meditando un poco también pues en lo que ha significado también en mi vida Júpiter Urano, dado que lo tengo en el ascendente. Y o sea, sí entiendo a Júpiter Urano, sí sé de qué hablar en relación a Júpiter Urano, entiendo, considero que entiendo bien el concepto de libertad y, y el constructo de libertad y la idea de libertad y la experiencia de la libertad y sé cómo ser libre, sé cómo llegar a la libertad, sé qué implica ser libre y quisiera hablarles de eso hoy, pero de nuevo tuve que como que entrar en un, es como, pero ¿de qué hablo? O sea, sí, pero es que todo esto es obvio, bueno, de pronto para mucha gente no es obvio. También, igual quiero hablarles hoy como sobre todo hay un tema que me parece como muy interesante acerca de esta idea de la libertad, Júpiter-Urano,
que nunca había sido consciente de eso y que en serio fue como esta mañana que me levanté fue rarísimo. Me desperté y a veces cuando me despierto me quedo ahí pensando en la cama, mirando al techo o pensando. Yo no soy de las personas que se despierta y de una se para, no. Y me quedé pensando y de repente fue como, eureka, entendí más de qué se trata Júpiter-Urano. Y es un tema que no he oído hablar realmente. Tampoco es que hayas, la verdad, no he escuchado tanto acerca de Júpiter-Urano en astrología últimamente, que no sé, es un tema que no me interesa mucho, pero bueno. Em, pero no lo he escuchado. Puede que suene extraño, pero les voy a hablar de este tema que fue como una iluminación esta mañana. Y es el secretismo. Sí, el secretismo. Yo sé que suena raro. El secretismo en relación a la libertad, los secretos de lo que no se habla en relación a la libertad, a la experiencia de la libertad, porque tiene que ver, hay muchas cosas que no se hablan para conseguir la libertad. Pero bueno, hoy tengo 4 temas de los que espero poder hablar. Aquí sí creo que me voy a comprometer a hablar de los 4 temas porque considero que son importantes. Uno es este tema del secretismo en relación a la libertad, el otro es el poder en relación a la libertad, el otro es la estrategia, ¿cuál era el otro? Y el otro es la individualización o el proceso de individualización en relación a la libertad. ¿Y por qué la libertad? Pues porque Urano es el planeta, es el arquetipo que nos habla de la libertad, ¿sí? Urano habla de muchas cosas, Urano no lo relaciona con el despertar, con el awakening, con la evolución, con la liberación del karma, con el cambio, con lo único, con la genialidad. La genialidad tiene que ver con Urano, pero todos esos temas realmente se resumen en una sola palabra, en un solo constructo, en un solo concepto: libertad. Urano es libertad. Urano es el que busca la libertad. Sí, aquí uno, digamos, hablar de libertad, pues imagínense, el concepto de libertad es súper filosófico. Uno podría hablar de muchas cosas en relación a la libertad. Estos son los temas que yo escogí, que siento como que intuitivamente y también con la astrología que está sucediendo en este momento, es como estos son los temas Júpiter-Urano en este momento. De nuevo, pueden ser otros, como les digo, como la genialidad o como el despertar espiritual, o como la liberación del karma, aunque yo considero que lo que voy a hablar aquí pues tiene que ver mucho con la liberación del karma. Lo que pasa es que no me voy a entrar específicamente a hablar de la idea del karma en relación a la libertad, pero Urano sí es el arquetipo que lo libera a uno del karma, y también por eso es que esta conjunción es tan importante. ¿Mm? Y en relación a Júpiter, pues, o sea, yo no le veo como, es decir, esta conjunción para mí es como principalmente uraniana. En relación a Júpiter significa la expansión del arquetipo de Urano, porque perdón, porque Júpiter expande todos los arquetipos con los que se mete, sí, a los que les hace aspecto, los expande, los expande y los expande. Y ya de por sí Urano es bastante expansivo y pues se mete con Júpiter, que también es expansivo. Entonces estamos hablando de la potencialización y el agrandamiento de estas temáticas de la libertad. También Júpiter-Urano en relación a Júpiter significa aprender, aprender acerca de la libertad, aprender de cómo podemos ser libres, porque Júpiter pues es un arquetipo que tiene que ver con la sabiduría y con la enseñanza y con los gurús y con los líderes y las personas que
saben y tienen experiencia en la vida y que nos pueden enseñar. En este caso, enseñar acerca de qué, acerca de Urano, acerca de la libertad. Júpiter-Urano representa muchas, muchas cosas, pero no sé, si me pongo a hablarles de todo lo que representa Júpiter-Urano. Júpiter-Urano se representa, por ejemplo, también la libertad a través de los viajes, la libertad, que, cómo, cómo conseguir la libertad también a través del conocimiento, por ejemplo, a través del conocimiento de otras culturas, a través del viaje, a través de conocer otros países. Hay mucha gente que no viaja, ¿saben? Eh, no, es decir, hay mucha gente que no está inclinada a viajar. Yo considero que he viajado más o menos, o sea, conozco gente que viaja mucho, que ha viajado mucho más que yo, pero si hay algo que, digamos, yo aprendí en mis viajes es que viajar puede ser muy placentero, muy bueno, sí, no y estas cosas, pero viajar da mucha libertad, o sea, conocer otras culturas de primera mano, y cuando hablo de primera mano es porque uno va y viaja y conoce otra cultura, y no a través de los libros o del conocimiento, porque créanme que no se compara, o sea, no se compara conocer una cultura y conocer el mundo a través de ir y la propia experiencia a otros lugares y otros países y conocer gente de otros países. Así si usted se haya leído toda una biblioteca, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo antes de viajar leí mucho en la vida y pensaba como, no, pues yo ya conozco muchas cosas de otras culturas porque he leído cosas de otras culturas. Eso no es lo mismo. Entonces, Júpiter-Urano es la libertad también a través de conocer otras culturas, es, por ejemplo, conocer también o tener maestros que son únicos, diferentes, raros, alternativos, eh, irreverentes, porque Urano es irreverente, o que usted se convierta en eso, en un maestro o en un profesor que es único, diferente, irreverente. Yo enseño como quiero, yo enseño lo que quiero, yo enseño cosas únicas. Mi forma de enseñar esto no es de la forma tradicional. Eso es Júpiter-Urano y en fin, Júpiter-Urano puede ser muchas cosas, pero aquí me voy a centrar en las temáticas que les dije. Entonces voy a empezar hablando de Júpiter-Urano en relación a la individualización. Yo no estoy segura si esa palabra exista en el proceso en el que nos convertimos en personas únicas y aparte de otras personas. Esto primero ha ligado también mucho al concepto de poder, que es muy importante hablar aquí del poder en relación a la libertad y en relación también a este proceso de individualización. El proceso de individualización puede parecer muy obvio y quizás todos consideremos que somos personas individuales y que tenemos nuestra independencia y que tenemos nuestra libertad, pero lo cierto es que no es así. No es así, no. Primero no considero que seamos, que podamos tener como un nivel de individualización al 100%, porque eso implicaría también que seamos libres al 100% y pues la libertad al 100% no existe, si no, pues no estaríamos en una sociedad. Pero ¿saben cómo saben ustedes si, por ejemplo, son personas más individualistas o si son personas que han progresado en este proceso de individualización? Esto va a sonar raro, pero es así. Si no sufren mucho. Si no sufren mucho. Porque, o sea, todos sufrimos. Yo no estoy diciendo que no, todos sufrimos. Pero si hay algo que
represente la individualización y represente la libertad es la satisfacción y la alegría, ¿sí? Cuando una persona está en un nivel alto de su individualización y de su libertad, no sufre mucho, no sufre mucho, porque el sufrimiento realmente viene de la esclavitud. Esa es la verdad. O sea, yo sé que esto suena como muy exagerado, la palabra esclavitud, pero no hay otra palabra tampoco como para describir lo contrario a la individualización. Usted sufre cuando usted es esclavo. Y ser esclavo, uno puede ser esclavo de un millón de cosas, ¿sí? Usted puede ser esclavo de su trabajo, usted puede ser esclavo de sus creencias, usted puede ser esclavo de sus emociones, usted puede ser esclavo de sus padres, usted puede ser esclavo de su esposo, de su pareja. Yo sé que esto suena como muy fuerte, la palabra esclavitud, eh, pero no sé, no encuentro otra. Usted puede ser esclavo, no sé, del sistema, de la sociedad, del dinero, de la apariencia, en fin, del internet, de las redes sociales, yo qué sé, usted puede ser esclavo de muchas cosas. Usted puede ser esclavo de sus traumas, puede ser esclavo de las experiencias de su infancia. Y de la esclavitud viene el sufrimiento. Realmente el sufrimiento viene de la esclavitud, el sufrimiento viene de la falta de libertad. El sufrimiento viene cuando usted vive una vida o hace cosas en la existencia porque tiene unas creencias que no son suyas, porque tiene una forma de pensar que, no sé, el sistema, la sociedad o su familia le enseñó y lo educaron de esa forma. Y ya, en realidad la esclavitud y el sufrimiento vienen, creo que de esas tres cosas, de las experiencias que uno tuvo con la familia y de las cosas que le enseñaron sus papás directa o indirectamente, de las cosas que le ha enseñado el sistema y que usted ha aprendido indirecta o indirectamente, de las cosas que le han enseñado sus líderes y sus profesores y que usted aprendió, y de las cosas que ha visto en la sociedad y que usted aprendió también como de la sociedad y de lo que debe ser y todo esto. Y si usted es una persona que va por la vida, sí, obviamente cuando uno es chiquito pues no tiene como mucha libertad, ¿no? O sea, los niños no es que tengan mucha libertad porque eh, aprenden y todavía no tienen como un sistema racional que les permita ser más analíticos para saber si lo que están aprendiendo de sus padres es correcto o no, es lo que quieren o no, en fin. Pero cuando uno ya es más consciente y entra en la adolescencia y entra en los 20 y entra en los 30 y en fin, y vive su existencia, si usted es una persona que entró a estudiar una carrera o entró a un trabajo o estudió una maestría o simplemente entró en el mundo y en la sociedad y se creyó todo y nunca cuestionó nada y nunca analizó nada y nunca fue más profundamente de todas estas ideas y creencias que la sociedad nos vende, y el sistema nos vende, pues usted es esclavo y usted va a sufrir porque usted va a estar haciendo un montón de cosas que no corresponden a sus deseos más genuinos, a los deseos de su individualidad, a los deseos de su alma, a los deseos de su espíritu, a los deseos de quién es usted, ¿sí? Y el proceso de individualización, pues es muy interesante y también requiere que usted entienda, es decir, primero requiere que uno sea consciente, ¿no? Que uno sea consciente como de qué es lo que pienso yo, qué es lo que creo yo,
cómo es que yo vivo mi vida, cómo es que yo vivo las experiencias de mi vida, cómo es que escojo a la gente con la que me relaciono, ¿sí? Que uno sea consciente del momento presente. El proceso de de individualización no es para nada fácil. Eh, Requiere que primero uno sea consciente, muy consciente de la existencia que uno tiene en todas las áreas de la vida y qué es lo que primero pensar, qué estoy viviendo, en qué trabajo estoy, con qué persona estoy, qué amigos tengo, qué hago en mi tiempo libre, bueno, en fin, ¿qué hago? Y ser consciente de eso. Después de que uno es consciente, porque hay gente que vive la vida y ni siquiera es como que jamás se sienta a pensar como, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? No, primero hay que ser consciente. Después de ser consciente, usted puede empezar a cuestionar eso en el sentido de lo que usted desea, ¿sí? Cuestionar la existencia que usted tiene en el sentido de lo que usted desea, en el sentido de lo que usted quiere. El proceso de individualización requiere que usted entienda sus deseos, ¿sí? Lo que usted quiere. Cuando uno sabe lo que uno quiere, ahí empieza la libertad. Cuando uno sabe lo que uno quiere, ahí empieza la felicidad. Cuando uno sabe lo que uno quiere, ahí empieza el proceso de ser libre. Pero para poder llegar también a entender lo que uno quiere, porque muchas veces tampoco es sencillo entender lo que uno quiere, por eso es que les digo que el proceso de individualización y en general la libertad no es cualquier cosa. La gente cree que es libre y no es libre. Sí, esto no es fácil. ¿Sí? El proceso de individualización requiere saber que usted sea consciente, saber que usted quiere, pero saber lo que usted quiere tampoco es sencillo. Uno muchas veces no sabe lo que uno quiere. Y para poder saber lo que uno quiere, uno tiene que conocerse. Esa es la única forma de saber qué es lo que uno quiere, conocerse. Y para que uno pueda conocerse, uno tiene que separarse del otro. Uno tiene que dedicarse tiempo a uno mismo. Uno tiene que estar solo. Uno tiene que meditar. Uno tiene que reflexionar. Todo el proceso de autoconocimiento, y por eso es que la vida, la existencia y todo lo que hablamos los astrólogos y los psicólogos y los psiquiatras y en fin, todo conduce siempre al autoconocimiento, a la autoestima, a la autorreflexión, ¿sí? Esta es la única forma en que usted va a entender qué quiere en la vida, ¿sí? Y cuando usted entiende qué quiere en la vida, ¿sí? Puede actuar, puede irse en contra de todo lo que le ha enseñado su familia, el sistema, la sociedad, puede ser libre y puede ser feliz. Esta es la forma. Piensa en algo que usted lo haga sufrir mucho, o que en general en su vida le haya hecho sufrir mucho, ¿sí? Todos tenemos algo en la vida que nos hace sufrir mucho. Por lo general es donde está Plutón en nuestra carta astral. Piense dónde está Plutón en su carta astral, si usted conoce su carta astral. Ahí donde está Plutón en su carta astral, ahí es donde usted sufre mucho. Piense en esa situación, sea consciente como, ok, esto, esta área de mi vida, estos temas en mi vida me hacen sufrir, son difíciles, ¿sí? Sea consciente de eso. Después piense como en las creencias que usted tiene, en los sentimientos que usted tiene y sobre todo también en las experiencias que usted tuvo en relación a esas áreas o a esas temáticas que le hacen sufrir mucho. O sea, las experiencias que usted tuvo, sobre todo cuando era niña, ¿sí? Porque ahí, de nuevo, cuando uno es niño no es libre, ¿sí me entienden? Cuando, cuando uno es niño
tiene que obedecer a una autoridad. Y las autoridades por lo general le pueden enseñar a uno cosas que después le van a hacer sufrir mucho en la vida. ¿Mm? Y ahí es donde uno tiene que entrar, ¿sí? Uno tiene que entrar en las creencias que, no sé, que sus profesores, que sus amigos, que su papá, que su mamá, que sus abuelos, que alguien que era más adulto que usted, alguien que era adulto, alguien que era una figura para usted de autoridad, pues sí, le implantó en su cerebro, porque ¿cómo más se dice esto? Le implantó en su cerebro, le implantó en su existencia y que le hizo generar una creencia tan profunda en relación a eso que después pues, le afecta el resto de su vida, porque ahí donde uno tiene Plutón, ahí es donde uno sufre más y donde vienen los traumas y los traumas más pesados y más complejos. ¿Mm? Y ahí es donde empieza el proceso de individualización, porque cuando usted entiende que este sufrimiento que usted tiene en su vida, ¿sí? Se debe a una experiencia complicada que pudo vivir en su infancia o algo que le enseñaron o algo que adquirió de la sociedad o de su sistema social o de lo que sea. Y sobre todo de sus experiencias en la infancia cuando usted no tiene mucha libertad ni tiene mucho poder de decisión. Ahí es donde usted puede empezar a separarse de lo que le enseñaron. Y en general, no solo de lo que le enseñaron, sino de las figuras de autoridad y de poder que usted tuvo en la infancia, ¿sí? O sea, poder superar un trauma, poder superar una experiencia difícil de la infancia o de la adolescencia, implica que usted pueda separarse, romper, ¿sí? Eso es romper un vínculo, algo que usted lo ata con esa persona o con esa autoridad o con ese poder que le enseñó una cosa que usted ni siquiera quiere en su existencia porque lo hace sufrir, ¿sí? O sea, para poder uno superar un trauma, si usted, por ejemplo, tuvo una experiencia difícil con su papá o con su mamá o lo que sea, porque su papá o su mamá hizo lo esto, sus hermanos o quienes hayan tenido autoridad sobre usted, hicieron cosas complicadas o difíciles o negligentes o abusivas o lo que sea, y usted tuvo esa experiencia y a través de esas pues, experiencias le quedaron creencias implantadas en su mente y experiencias y sentimientos implantados en su corazón. Cuando usted vaya y va a ese lugar para que usted pueda ser libre de eso, usted necesita separarse de esas creencias, usted necesita separarse de esas experiencias, usted necesita entender que el otro no tiene poder sobre usted, ¿sí? Usted necesita entender que usted es una persona individual y que tiene la libertad y que tiene el derecho de tener otras experiencias cuando usted es adulto, de tener otras creencias cuando usted es adulto, de tener otros deseos cuando usted es adulto y por ende tener una vida diferente cuando usted es adulto, a pesar de que algún estúpido adulto cuando usted era chiquito le enseñó un montón de cosas o cosas muy complicadas a través de experiencias traumáticas o de lo que sea o ni siquiera no traumáticas, que simplemente lo hacen sufrir hoy en día en su presente. Usted necesita separarse de esas figuras de poder de la infancia. Necesita separarse de sus adultos. Usted necesita entender que sí, tal vez en ese momento usted era un niño, una persona más vulnerable, no tenía mucho poder, no tenía autoridad, tenía que obedecer, lo estaban educando, pero ya no, ya no. La adultez permite la libertad. La adultez permite que uno se separe de esas figuras de poder que tuvieron una influencia sobre uno. Eso es
la individualización, la separación, el corte de vínculo insano entre uno y otra figura de poder. ¿Mm? Y por eso es que Plutón es difícil en la carta astral, y por eso es que Plutón duele, y por eso es que Plutón hace sufrir tanto, porque primero Plutón hace sufrir en el presente, pero si usted también se va al pasado con Plutón, eso va a ser un dolor terrible, porque Plutón implica que usted vaya ya al trauma, al oscuro, a lo difícil, al abuso del poder que tuvieron sobre usted cuando usted era una persona que no podía tener toda la autonomía que necesitaba. ¿Mm? Es difícil ir a esos temas plutonianos, ¿sí? Y sí, usted puede tener un proceso de individualización, por ejemplo, también en el presente, por ejemplo, en relación, digamos, pues, sí, digamos como al abuso del poder o al poder que otras personas pueden tener sobre usted. Por ejemplo, si usted está en una relación donde en una relación abusiva de alguna u otra forma, con un amigo, con un hermano, con su pareja, con su jefe, usted puede, digamos, cortar eso, usted puede empezar un proceso de individualización y decir, no, yo no quiero que esta persona tenga más poder sobre mí o control sobre mí o que influya sobre mis deseos o sobre lo que yo quiero. Usted puede separarse de esa persona y eso es entrar en un proceso de individualización, pero realmente el proceso de individualización más profundo y donde está la libertad más profunda es poder entrar en un proceso de individualización en relación a nuestros padres y en relación a lo que nuestros padres hicieron o no hicieron con nosotros. Es entrar también en un proceso de individualización con la sociedad, ¿sí? Y con el sistema, ¿sí? Y con lo que yo en un momento determinado creí de la sociedad y del sistema. Es entrar en un proceso también de separación, individualización con, con las figuras de autoridad que usted tuvo en su infancia y poder entender cómo sí, esta persona influyó mucho sobre mí. Por ejemplo, mi abuelito, mi abuelita me quiso mucho, muy bien, está bien, aprendí muchas cosas bonitas de mis abuelitos, pero también me enseñaron otras cosas que no me interesan, que yo no quiero seguir. Esas creencias no son para mí, ¿sí? Y ahí es donde usted entra en un proceso de individualización, de entender cómo, qué es lo que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere independientemente de toda la gente que lo educó, que lo enseñó y del sistema educativo y de sus profesores? Ese es el proceso de individualización más profundo. Y cuando usted logra ir allá al lugar plutoniano y profundo de su existencia y entender las figuras de poder que usted tuvo cuando usted no tenía poder, ¿sí? Y logra separarse de esas figuras de alguna otra forma, porque uno tampoco se separa del todo, porque igual las figuras de autoridad cuando uno es pequeño también le enseñan cosas buenas, pero hay cosas que de verdad no son para nada buenas y ahí es donde uno tiene que también cortar y separarse de esas experiencias y entender que en la adultez uno puede tener otras experiencias. Y yo creo que aquí ya hablé también entonces del concepto del poder, porque um, en esta conjunción y entender a Urano para poder entender la libertad, usted necesita también entender el poder y ser consciente del poder, ¿sí? El poder es algo que existe. El poder es algo que existe. Hay gente que tiene poder sobre uno, eh, hay sistemas que tienen poder sobre uno, hay instituciones que tienen poder sobre uno, el gobierno tiene poder sobre uno, ¿sí? Hay amigos que tienen poder sobre uno. En fin, no todo el poder es malo. No estoy diciendo que no todo el poder es malo. Por ejemplo, yo en este momento tengo poder sobre ustedes en el sentido de que ustedes me están viendo, me están escuchando, mucha gente va a aceptar lo que yo estoy diciendo. En ese sentido, tengo poder sobre otras personas. Tengo poder sobre otras personas porque, por ejemplo, leo cartas astrales de otras personas y esas personas me permiten entrar en todas las áreas de su vida, incluso en las áreas más íntimas de su existencia y yo puedo decirles
cosas en relación a su existencia y eso es tener poder sobre otras personas. La gente que más tiene poder es, por ejemplo, la gente que trabaja con las cosas más complicadas del ser humano, ¿sí? Los humanistas, los filósofos, los sociólogos, los psicólogos, los astrólogos, ¿sí? Esos son la gente que tiene más poder, aunque no crean, porque tienen poder prof sobre la psique, ¿sí? Sí, los políticos y los gobernantes también tienen poder, pero es un poder más como de las masas, ¿sí? Pero bueno, en fin, mi punto es que para entender la libertad y para encontrar la libertad, uno tiene que entender el concepto del poder, ¿sí? Y uno, digamos, hay que vivir con esta idea del poder. O sea, uno no, y dejar de tenerle miedo al poder, dejar de tenerle miedo al poder, dejarle de tener miedo al poder que otras instituciones o gente tienen sobre uno, dejar de tener miedo a que uno puede tener poder sobre otras personas. Sí, porque es así, uno tiene poder sobre otras personas y no se trata como de que uno diga, ah, no, yo no voy a ejercer este poder sobre otras personas. No, no se trata de eso, se trata, ahí ya entra la ética y otra cantidad de cosas y entiendo que muchas veces ejercer poder sobre otras personas sea como, no, no, no quiero, no me interesa esto, es mucha responsabilidad, ¿sí? Pero bueno, en fin, mi punto es que hay que ser conscientes del poder que uno tiene, del poder de que las otras personas tienen sobre uno. Y cuando uno empieza como a entrar en este concepto del poder, porque el poder es algo de verdad con lo que yo considero que el poder es algo en que deberíamos meditar constantemente en nuestra existencia, ¿sí? Entender qué tanto poder tiene mi pareja sobre mí, ¿sí? Qué tanto yo digo sí a todo, o qué tanto estoy cediendo, o estoy cediendo excesivamente a todo lo que dice mi pareja, ¿sí? O qué tanto poder tienen mis amigos sobre mí, qué tan complaciente soy, qué tan permisivo soy, qué tan subyugado soy, qué tan permisivo, en fin, ¿sí? Uno, digamos que para ser libres, uno tiene que estar en una constante de análisis del poder, ¿sí? No solamente como entenderlo en un momentico, sino como entenderlo todo el tiempo. Obviamente eso no sucede. O sea, la gente no todo el tiempo está pensando en el poder y por eso es que yo hablo mucho del poder en este canal, porque cuando uno empieza a filosofar sobre el poder, cuando uno empieza a analizar el poder, ¿sí? Cuando uno empieza a entender qué es tener buen poder, qué es tener mal poder, qué es tener exceso de poder, cuánta gente tiene poder sobre mí, etcétera. Si todas las personas entraran, ¿sí?, a analizar el poder, este mundo sería completamente diferente. Este mundo sería una cosa absolutamente diferente, ¿sí? O sea, no, ahí sí que nos iríamos todos en contra de las autoridades y del poder, ¿m? Y seríamos todos libres. Pero obviamente al sistema, a la sociedad, a la historia de la humanidad, al patriarcado, no le interesa que estemos todo el tiempo pensando en el poder, porque si eso fuera así, pues se le sale el mundo de las manos, ¿sí? Y se le sale su poder disfuncional de las manos. Pero para poder experimentar la libertad, uno tiene que entrar en un análisis muy profundo del poder. Y por ejemplo, en relación um, por ejemplo, en relación a las experiencias de la infancia, uno puede entrar en un análisis profundo de cuánto poder tuvieron nuestros padres sobre nosotros, ¿sí? Y no solamente cuánto poder tuvieron sobre nosotros, sino cómo fue el poder y la autoridad que nuestros padres ejercieron en nosotros, ¿sí? Y qué tanto ese poder que tuvieron sobre nosotros nos sigue afectando en nuestra existencia, en el presente.
Yo recuerdo que cuando, cuando yo empecé, mi, digamos, como mi proceso de autoconciencia, por decirlo así. Realmente sí, fue más como cuando empecé mi proceso de autoconciencia, que eso fue como a principios de mis veintes, sí. Que decir proceso de sanación, sí, uno sana toda la vida, sí, realmente uno sana toda la vida y uno está sanando toda la existencia, lo quiera o no. Pero yo empecé a hacer psicoterapia muy joven, yo empecé a hacer psicoterapia, igual yo estudio psicología y empecé a hacer psicoterapia muy joven y me acuerdo que esta psicóloga, que era una profesora mía que además admiraba mucho, entré en este proceso psicoterapéutico y digamos, hubo un momento en que yo entendí una experiencia que había tenido en la infancia, pero digamos que no la entendí como desde, solamente como desde, ay, el trauma y qué dolor y qué sufrimiento y todas estas cosas, que está bien, o sea, está bien, no estoy diciendo que, que esas no sean también como eh, parte del proceso psicoterapéutico de autoconciencia que uno tiene que tener, entender las cosas desde las emociones es muy importante, pero entender también las cosas desde la libertad es muy importante y recuerdo que tuve un insight muy interesante porque digamos en esa terapia hubo un momento en que entendí que uno de mis padres había tenido mucho poder sobre mí y lo entendí así literal, como les estoy diciendo, como esta persona tuvo mucho poder sobre mí, sobre mi experiencia, sobre mi vida, ¿sí? Y fue como un entendimiento como, no solamente fue el entendimiento como de, esta persona tuvo mucho poder sobre mí, sino que también entendí como, esto va a sonar feo, pero cuando la gente tiene un poder disfuncional sobre uno o poco sano sobre uno también entiende que cuando alguien tiene un poder poco sano sobre uno, es porque la gente también le quiere dañar a uno la existencia y el presente, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, es eso, y entendí eso, entendí que esta figura tuvo un poder sobre mí y no solo eso, sino que a través de ese poder que tuvo sobre mí, quería dañarme el resto de mi vida y de mi existencia, porque yo estaba sufriendo en ese momento presente y porque yo sabía que si yo no superaba eso, todo el resto de mi vida iba a ser un horrible sufrimiento, ¿sí? Yo lo entendí de esa forma, ¿sí? Y fue como, fue muy liberador porque en ese momento entendí eso y fue como, no, no, esto no va a pasar. Esta persona puede que haya tenido ese poder sobre mí en la infancia, pero esa persona no me va a arruinar mi existencia. Esta persona no me va a arruinar mi presente. Esta persona no me va a arruinar mi futuro, ¿sí? Porque es disfuncional, porque es lo que sea, porque tuvo un poder disfuncional, porque haya hecho lo que haya hecho. No, no me va a arruinar, ¿sí? Eso es la libertad. La libertad es tener mucha fuerza también para decir no, no al poder, ¿sí? Eso es la libertad, es decirle no al poder, ¿sí? A alguien que tuvo mucha influencia sobre usted. Y es que el problema de la gente que tuvo mucha influencia sobre uno cuando uno fue pequeño es que le puede arruinar el resto de la existencia, porque es que es así. Los traumas a uno le arruinan el resto de la existencia. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a dejar de las personas que tuvieron poder sobre usted? ¿Sí? ¿Va a dejar que sus traumas le arruinan el resto de su existencia? ¿Que las experiencias difíciles que tuvo en su infancia y en el pasado le arruinen el resto de sus años de vida y que usted no pueda ser feliz por eso? Porque, a ver, el poder, digamos, sobre el poder que no es sano, quiero decir, el poder que no es sano, porque hay un poder que es bueno.
El poder que no es sano busca subyugar, ¿sí? Busca arruinar, busca que la otra persona pierda, ¿sí? Que la otra persona esté en una situación desfavorable para que la otra persona pueda estar por encima, ¿sí? Y entre comillas, en una situación más favorable. Eso, digamos, es el poder eh, disfuncional, ¿sí me entienden? Por eso es que por eso las revoluciones, ¿sí? Por eso las protestas, porque hay un poder, ¿sí? Hay unas personas que están sufriendo, ¿m? Hay unas personas que están en vulnerabilidad, hay unas personas que están en una situación de desventaja. Esta otra persona ejerce ese poder, le hace daño, estas personas siguen ahí, ¿sí? Eso es el poder disfuncional. Ahora, digamos que en una situación psicológica y en una situación muy más personal y sobre todo en la situación en relación a lo que estamos hablando de la infancia cuando usted no tiene poder, ¿sí? Obviamente sus papás o sus cuidadores o sus figuras de autoridad, esto no es tan consciente, no es como que ellos digan como, ay, voy a ejercer este poder para arruinarle la vida a mi hijo o para que yo pueda estar en una situación de mucha más ventaja sobre este niño, ¿sí me entienden? No, o sea, obviamente no es así, o sea, esto no es como que su papá o su mamá o sus profesores o quien sea conscientemente piensen que quieren dañarle su existencia a través de algún tipo de abuso mental, emocional, psicológico, físico, lo que sea. No, pero en el fondo, ¿sí? Digamos que la base conceptual del poder es ese, es que el otro esté subyugado, es que el otro sufre, es que el otro esté en una situación difícil. Eh, en fin, ¿para qué? Para que el otro pueda mantener su poder. ¿Mm? Entonces, ser consciente de esto es importante, ser consciente de las dinámicas, de la estructura y de los procesos de poder es muy importante para poder ser libre, porque cuando uno se da cuenta que realmente lo que buscan otras personas, ¿sí? Es que uno se encuentra en una situación desfavorable o de dolor o de sufrimiento o de minoría o de subyugación o de lo que sea, ¿sí? Y que quieren además no solamente eso, sino que uno esté en un estado permanente de esas situaciones, porque es que eso es lo terrible del poder. Lo terrible del poder es que la gente quiere que uno esté en un estado permanente, que uno dure ahí años y años y toda la existencia y toda la historia de la humanidad, ¿sí? Eso es como lo más complejo y terrible del poder, como su persistencia en el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la base conceptual del poder. Cuando usted entiende que de alguna u otra forma alguien o usted en un momento de vulnerabilidad, de infancia, tuvo mucho poder sobre usted y le hizo daño, ¿sí? Y eso aún lo repercute a usted aún en su existencia solo porque esa persona quería tener un poder, solo porque esa persona necesitaba mantenerse encima de usted, ¿sí? O sea, piensa en eso, ¿sí? ¿No le parece injusto? ¿No le parece que nada más entender ese concepto lo hace a uno como pensar como, esto no puede ser, yo necesito ser libre de esto, no puede ser, necesito ser libre de esto? ¿Mm? Me emociona, este tema es tremendo. Este tema es tremendo y por eso es que Urano es tan agresivo. Urano es agresivo porque para poderse liberar del poder uno necesita ser agresivo, uno necesita tener como un no en mayúsculas constante aquí dibujado en su cara todo el tiempo.
¿Sí me entienden? Eso es agresivo, Urano es agresivo, porque para poderse irse contra el poder uno necesita ser agresivo, uno necesita ser fuerte, uno necesita tener valor y coraje y tener fuerza y decir, no, no, esto no va a estar en mi vida, esta no es la forma en que yo voy a vivir. ¿Mm? Y por eso las protestas muchas veces son agresivas y por eso las revoluciones muchas veces son agresivas, porque el poder en sí, el poder disfuncional es muy agresivo, muy agresivo. Aquí vengo, o sea, lo siguiente que vengo a hablar, que es la parte como del secretismo y de la estrategia. Parezco aquí armando una revolución. Esto es ridículo. No, yo no soy revolucionaria, créanme. Porque además yo soy súper individualista y yo soy muy individualista en la vida. Es la verdad. Soy tan individualista que creo que por esa razón no tengo hijos porque yo no quiero que nadie irrumpa en mi individualidad. Pero bueno, mi punto es que la estrategia y el secretismo, cuando uno es consciente del poder, ¿sí? Cuando uno es consciente del abuso, cuando uno es consciente del poder disfuncional, pues eso genera mucha rabia, ¿sí? Y eso genera una necesidad de libertad muy fuerte. Por lo general, la gente, cuando digamos, cuando uno entiende estas cosas, cuando uno es consciente de estas cosas y toda la rabia que generan, ¿sí? Porque entender el abuso del poder genera muchísima rabia. La gente suele ser reactiva, ¿sí? La gente suele ser reactiva y suele buscar también su libertad eh, de una forma muy rápida y sin pensar, ¿sí? Es como por ejemplo, que usted se dé cuenta que, por ejemplo, mm, no sé, que de repente sea consciente que, por ejemplo, están teniendo algún tipo de abuso con usted en su trabajo y usted se da cuenta de eso y, y lo entiende y es como así, me están haciendo daño, aquí un tonto haciendo todas estas cosas y esta situación. Porque por lo general también, digamos que este tipo de conciencias implican que, o sea, uno muchas veces sabe que está en situaciones abusivas, ¿sí? Pero no solamente es entender que uno está en situaciones abusivas, sino es entender que la persona o el ente, la institución o lo que sea que ejerce el poder está en una situación de muchísimo más ventaja, ¿sí? Y con unos privilegios, ¿sí? Que usted no tiene y que está adquiriendo a través del abuso y el aprovechamiento de usted, ¿sí? Cuando usted se da cuenta, es que esto es clásico, ¿sí me entienden? Pero esto puede pasar en la vida personal. Es cuando, por ejemplo, usted se da cuenta eh, que no sé, que usted le hace todo el trabajo a su jefe y su jefe se gana mm, no sé, póngale que se gana $10,000 al mes y usted se está ganando $3,000 al mes y usted le está haciendo todo el trabajo a su jefe mientras él la pasa bomba ganándose toda su plata, ¿sí? Cuando usted entiende que usted es no solamente que hay un abuso, sino que a través de ese abuso otra persona está en una situación muchísimo mejor que usted y de mucho más privilegio que usted, esto genera mucha rabia y pues por lo general la gente, digamos en estos casos, por ejemplo, en este caso en específico, puede suceder como que usted le dé mucha rabia y diga no más, yo me voy de esta empresa o yo renuncio y me importa un bledo y pa, me voy, ¿sí? Pero realmente, realmente la libertad no, eh, digamos usted puede ejercer la libertad de esta forma impulsiva, ¿sí? Pero para poder también como realmente ser libre, y esto es muy tauriano, considero que esto es como muy de Tauro, por lo que Júpiter está en Tauro y Urano está en Tauro,
Lo que quiere Urano en Tauro es una libertad que dure en el tiempo, ¿sí? Es una libertad que dure en el tiempo y considero también que una libertad estratégica, ¿sí? No sé por qué pienso como mucho en Marte, en Escorpio, que es como muy estratégico. Y es como, en este caso, por ejemplo, que usted no, el punto no es como que usted, sí, que usted pueda entender un abuso, que usted pueda entender una situación de poder disfuncional, pero que también usted pueda estrategizar una forma de ser libre, ¿sí? O sea, no se trata como que usted renuncie y que después usted quede en la calle y después, es decir, quede en peores condiciones económicas de las que de pronto ya estaba. Eso no tiene ningún sentido porque usted está ahí perdiendo, ¿sí me entienden? Em, Considero que la libertad real es mucho más estratégica y es mucho más secretista, ¿sí me entienden? Es como es realmente cómo funcionan las revoluciones y cómo realmente funcionan como los golpes de Estado y todas estas cosas. Es muy estratégico y es muy secretista, ¿sí? O sea, usted en una revolución, en un golpe de Estado o algo por el estilo, hay muchas personas que se reúnen, o ni siquiera, hay grupos de personas que se reúnen y hacen una estrategia, y es una estrategia secreta, es una estrategia que no mucha gente puede saber, ¿sí? Porque para poder vencer al poder uno necesita ser muy estratégico, es la verdad, porque las personas que ya de por sí tienen poder sobre uno es porque son muy inteligentes, ¿sí? Digamos sobre todo en el presente, ¿sí? Pues cuando uno era niño, ok, está bien. Pero si usted, por ejemplo, sufre de personas que tienen como mucho poder sobre usted, probablemente es porque son personas muy inteligentes, ¿sí? O entes o instituciones o lo que sea. Y para poder vencer ese poder, uno necesita también, digamos que la forma también de luchar contra el poder es también siendo estratégico y siendo igualmente inteligente, ¿sí? Y buscando una estrategia muy inteligente que le pueda realmente a uno durar a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que usted haga un plan, ¿sí? No sé, por ejemplo, que usted está en una relación donde hay abuso de algún tipo, ¿sí? Por ejemplo, una relación narcisista o yo qué sé, ¿sí? Y usted está en esa relación y honestamente a veces entiendo que para mucha gente sea difícil dejar ese tipo de relaciones por muchas razones. Em, pero dejar una relación, por ejemplo, de ese tipo, es que no, esto del narcisismo es tan complejo. Eh, em, no es sencillo porque la gente no puede dejar relaciones narcisistas así como de la noche a la mañana, por más de que entiendan y de que en algún momento sean conscientes del abuso que la otra persona está ejerciendo sobre ellos. ¿Sí me entienden? No es tan sencillo. O sea, la gente quisiera eso, pero no se puede. En ese sentido, siempre hay que tener una estrategia para saber cómo uno salirse de una relación de esas. Usted puede tener una estrategia. Usted puede, por ejemplo, pensar como, bueno, no me puedo salir de esta relación porque tengo una codependencia muy fuerte con esta persona. Y puede empezar, por ejemplo, no sé, a hacer terapia, ¿sí? Sin decirle a esa persona, voy a hacer terapia. Voy a empezar a buscar redes de apoyo. Eh, si, por ejemplo, depende económicamente de esa persona, usted se puede hacer una estrategia a largo plazo de cómo podría dejar esa persona así dependa económicamente de esa persona. Obviamente, eso depende de su nivel de verdad qué tan libre quiere ser de esa persona, ¿no? Eso es que esto de la libertad es tan complejo, pero a la vez tan importante. ¿Mm? Porque si usted de verdad quiere ser libre, usted va a hacer lo que sea, así le tome años. ¿Mm? Pero todo es muy estratégico y todo es muy secretista. O sea, encontrar la libertad es algo de estrategia y es algo que uno no cuenta, ¿sí me entienden? Uno
uno no va por la vida buscando su libertad y contándole a la gente de sus planes de cómo buscar su libertad, ¿sí? Si usted, por ejemplo, está en un trabajo que no le gusta, que gana buena plata, pero no le gusta, ¿sí? Y quiere ser libre de ese trabajo, pues la idea es que no es que usted vote el trabajo, la idea es que usted busque su libertad económica con una estrategia y con el tiempo. ¿M? Y que no ande gritando a los cuatro vientos lo que va a hacer, ¿sí? Porque es que la libertad es muy, por eso es que Urano es sorpresivo, ¿me entienden? Y por eso es que Urano se refiere a la libertad, porque la verdadera libertad es como un golpe de estado, ¿sí? Es cuando usted prepara algo, ¿sí? Como mucho, con el tiempo, ¿sí? Estratégicamente, en secreto, ¿sí? Y después llega, ¡pah! ¿Sí? Y le demuestra al mundo, le demuestra a la gente, se demuestra a usted mismo, le demuestra a la vida, le demuestra su historia personal que usted puede ser libre, porque fue trabajando poco a poco en una situación que es complicada hasta que por fin logró salir de esa situación, ¿sí? Y eso es Urano. Urano es un arquetipo que, por eso es que Urano es tan sorpresivo, porque Urano es un arquetipo que trabaja en secreto, ¿sí? Urano a uno no le deja saber lo que está haciendo. Uh-uh. No, Urano ahí va ahí detrás, como estoy haciendo esta cosa, ¿sí? Pero van a ver, porque un día yo voy a ser libre, ¿sí? Eso es Urano. Y esa es la forma en que uno también puede abrazar el arquetipo de Urano, ¿sí? Como voy a hacer esta estrategia de una forma calladita, ¿sí? Con el tiempo, con calma, porque además Urano no es, o sea, Urano está relacionado con la velocidad, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a pensar, Urano no es un planeta rápido. Urano no es un planeta rápido, ¿sí? Urano se demora. Lo que pasa es que cuando Urano está activado, pues, eh, o cuando lo activa algún planeta, sobre todo Marte, sobre todo cuando Urano está activado por Marte, ahí es cuando Urano hace su golpe, ¡ta! ¿Sí? Pero no porque a Urano se le ocurrió de repente, no, es porque Urano viene de un tiempo para atrás pensando como, bueno, yo sé que estoy en esta situación abusiva y compleja, pero estoy haciendo mi estrategia porque en un momento la voy a poner en acción, ¿sí? Y por eso muchas revoluciones, digamos, las revoluciones que uno conoce también a lo largo de la historia de la humanidad, pues digamos que entre comillas no se ven venir mucho, ¿sí? No se ven venir mucho, porque las personas que organizaron las revoluciones lo hicieron estratégicamente, con el tiempo, en secreto, ¿sí? Porque si usted no hace las cosas estratégicamente, inteligentemente, brillantemente, con el tiempo y en secreto, ¿m? Usted no va a ganarle al poder, porque el poder disfuncional es muy inteligente, ¿sí? Y digamos, por eso es que dicen que el poder, el conocimiento es poder, ¿sí? Y cuando la gente no conoce lo que usted está haciendo, no van a tener poder sobre usted. Por eso tener muchas cosas en secreto en la existencia es muy bueno, ¿sí? Porque cuando la gente no sabe quién es usted, ni en qué anda, ni cuáles son sus planes, ni cuáles son sus estrategias, no sabe, no conoce. La gente no puede actuar sobre lo que no conoce. Por eso es que uno dice que el conocimiento es poder, porque uno solamente puede actuar sobre lo que uno conoce, ¿sí? Cuando, por eso es que, por ejemplo, cuando usted apenas conoce a alguien, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, salió con alguien y está saliendo con alguien, ¿sí? Románticamente. ¿M? Usted nunca, jamás debe contarle toda su vida a alguien en las primeras citas, ni sus traumas,
ni sus miedos, ni sus experiencias más profundas, ¿sí? Uno se da a conocer despacito, de a poquito, ¿sí? Porque si usted da a conocer toda su vida, por ejemplo, si usted va y le cuenta a la persona que conoció toda su vida en las primeras dos, tres citas o en la primera noche que lo conoció, esa persona va a tener mucho poder sobre usted, porque esa persona ya va a conocer su psicología, sus emociones, sus miedos, lo que a usted le gusta, lo que a usted no le gusta, las experiencias buenas que ha tenido, las que no tanto, ¿sí? Entonces, esto del conocimiento y del secretismo y del quedarse callado y el de no decir las cosas tiene que ver mucho con la libertad, porque para poder ser libre del poder solamente se puede ser libre a través de la estrategia de hacer las cosas uno calladamente hasta que ¡pam! ¿Sí? Por eso digo que esto es muy escorpiano y esto es muy de Marte en Escorpio, porque Marte en Escorpio es ese arquetipo como que trabaja calladito, ¿sí? Durante mucho tiempo. ¿M? Y, y ya después si sale a la luz o da la estocada final. Y por eso es que Marte está en su signo regente en Escorpio, porque ya sabemos que estos animales son los que en un momento cuando usted menos se lo espere, ¡pan! Le clavan el aguijón. ¿Sí? Entonces, la libertad es como muy escorpiana, o sea, realmente encontrar la libertad también requiere como una estrategia muy escorpiana, muy de Marte en Escorpio. Me acuerdo que recientemente tuve una experiencia muy de este tipo, realmente con alguien, que la situación llegó a un punto como en que esta persona como que estaba sobrepasando sus acciones como digamos de poder sobre mí, ¿sí me entienden? Y, y pues yo, o sea, cuando sucedió eso, yo que, ¿cómo así? ¿Qué es? Sí, pero yo no dije mucho, ¿saben? O sea, yo no dije mucho, yo dije como, dejé que las cosas se quedaran así y esperé a ver si esta persona como que entraba en conciencia a ver de lo que estaba haciendo o si iba a seguir en esta actitud como de querer manipularme o controlarme de cierta forma. Y, y bueno, sí, el caso es que siguió, o sea, eso no paró. O sea, me pareció curioso porque yo por dentro pensaba como, o sea, yo pensaba como, bueno, si esto llega a suceder, yo sé cómo salirme de esta situación, o sea, yo no soy boba, sí, yo sé cómo salirme de una situación como esta. Esta persona no puede tener este control sobre mí y sé qué necesito hacer para poder salir si esto llegara a suceder, ¿sí? Y además era extraño porque por dentro también pensaba como, ¿será que es que esta persona me cree como tan tonta como para no darse cuenta que yo puedo pensar en formas de no entrar en este juego, ¿sí? O de no entrar en esta situación, pero no le dije nada, ¿sí me entienden? O sea, yo no le dije nada, o sea, yo no, digamos como que no dije nada, ¿sí? Me quedé callada y no le dije nada absolutamente. Y como les dije, esperé a ver si la situación empeoraba y empeoró efectivamente. Y en el momento en que empeoró, pues hice lo que tenía que hacer para no seguir en una situación donde alguien tenía mucho poder sobre mí, ¿sí? Pero ahí es donde conseguí como un momento de libertad, porque si yo le hubiera hecho a esta persona eh, pero es que tú crees que yo soy tonta y que tú crees que yo no sé que pueda hacer X y Y o Z si esto llegara a suceder, ¿sí me entienden? Yo no le dije nada de eso, porque si yo le hubiera dicho esas cosas, pues esa persona tiene la información, esa persona entonces ya sabría cómo actuar para que yo no pueda hacer esas cosas, ¿sí? Y yo ya no tendría libertad. La libertad de verdad que para mantener la libertad se necesita como mucho silencio y se necesita no hablar mucho y se necesita estar calladito, ¿sí? Y si uno ve que alguien está sobrepasando la libertad de uno,
uno no va a reaccionar y va a decirle todas las cosas que uno podría hacer si eso llegara a suceder, ¿me entienden? Y también es muy curioso porque no hace mucho, sí, realmente no hace mucho, fue como hace un mes, no, 2 meses, tuve un sueño muy interesante, soñé en este tema de la libertad. Soñé que es muy largo, pero en resumidas cuentas yo estaba en en una especie como de institución educativa de la que no podía escapar, ¿sí? Y en este lugar enseñaban a las personas cosas, ¿sí me entienden? Enseñaban cosas. Y yo estaba en este lugar y terminé en este lugar y era como una especie de colegio o algo así, pónganle, o universidad. Y yo buscaba como la salida de ese lugar y no la encontraba y andaba por pasillos y salones y clases y veía cómo la gente estaba aprendiendo cosas y no encontraba la salida de este lugar. Entonces, en un momento como que, y no me podían ver andar por ahí sola porque si no, pues como que me descubrían que estaba tratando de escaparme. Entonces, lo que hice en un momento en ese sueño fue entrarme a uno de estos salones de clases, ¿sí? Donde estaban enseñando, pero yo no quería porque yo sabía que todo lo que estaban enseñando en ese lugar era una mentira, ¿sí? Era como si estuvieran adoctrinando a muchas personas a creer cosas. Entonces, yo entré ahí a esa clase y me hice la mensa, ¿sí? Bueno, yo estoy aquí aprendiendo, pero yo en el fondo no creía nada de lo que estaban enseñando. Y, y resulta que esa clase era como de las últimas clases, ¿sí? Digamos que había que tomar en ese lugar y que la gente que estaba tomando esa clase ya iba a poder salir de ese lugar. ¿Mm? Y para poder salir de ese lugar, pues obviamente ya uno había tenido que pasar por un montón de clases y adoctrinamientos. Y yo me fui con esta gente, con la gente de esta clase, y por dentro yo pensaba, no, yo no creo en nada de esto, esto es una mentira, pero tengo que ser como ellos, tengo que ser como ellos, tengo que comportarme igual que ellos. Yo pensaba en el sueño, era así de consciente, yo pensaba, tengo que comportarme como ellos, ¿sí? Porque si no, no voy a poder salir de este lugar. Y me acuerdo que, perfecto en el sueño, estaba haciendo la fila con estas personas que además eran muchas, muchas, ¿sí? Y, y yo decía, tengo que comportarme como esta gente, ¿sí? Tengo que tener como los mismos manerismos, las mismas miradas, la misma actitud. Yo decía, tengo que ser igual que estas personas para que me dejen salir, para que no se den cuenta que soy diferente, ¿sí? Porque si no, no voy a poder salir de este lugar. Entonces yo empecé a hacer la fila con ellos y empecé a salir con ellos porque habían como una especie de guardias que estaban verificando algo a la salida. Y entonces cuando llegué al final y me encontré con estos guardias, yo era como con mi imitación de, no, yo soy igual a ellos, yo soy igual a ellos. Y bueno, el guardia me dejó salir y resulta que ahí eh, iba con un compañero del colegio, de mi colegio, antiguo. Bueno, antiguo quiero decir, de hace 1000 años del colegio, compañero del colegio. Y, y me acuerdo que llegué y le dije a él como, y me acuerdo que le dije a él, somos libres, por fin somos libres. Le dije así, le dije, somos libres. O sea, yo salí de ese lugar y le dije a él, somos libres, ¿sí? Y, y fue un sueño como muy impactante. Y cuando me desperté, lo recordé perfectamente y recuerdo este sentimiento como que le decía a mi amigo, como, somos libres, ¿sí? Y yo también cuando me desperté pensaba, somos libres, por fin salimos de esto, somos libres. Esto es Urano, Júpiter, es entrar en un proceso de libertad, ¿sí? Pero de nuevo, el proceso de libertad muchas veces tiene que ser callado y en silencio.
y muchas veces uno tiene que, es cierto, decirle mentiras a otros, decirle mentiras a la autoridad, decirle mentiras al poder, ¿sí? Hacerse el idiota, hacerse como que uno es igual al resto del mundo, ¿sí? Para poder llegar a la libertad, para poder llegar a ese último momento donde uno, después de una estrategia, logra ser libre. Esto es la libertad. ¿Mm? Entonces, hasta aquí llego y termino con este sueño que considero que es demasiado pertinente para esta conjunción Júpiter-Urano. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Si es así, por favor suscríbanse a este canal, denle un like a este video y nos vemos la próxima en el video por signos ascendentes para la conjunción Júpiter-Urano.